Bueno, vamos a iniciar explicando esta guía de trabajo sobre el tema de funciones. Es una continuación a la guía anterior, que era una introducción. Aquí ya vamos a profundizar un poquito más en las funciones. Aquí, como primero, agregamos un video que es importante que lo vea con mucho detalle sobre los números reales, porque para entender mucho del contexto de las funciones es importante refrescar el tema de los números reales, y aquí hay una breve introducción a los conjuntos numéricos. Es decir, en algún momento ustedes estudiaron el conjunto de los números naturales. Los naturales es un conjunto de números. Aquí me lo están expresando como que va desde el cero, pero para efecto nuestro no vamos a considerar el cero cuando hablemos de números naturales. Vamos a considerar solamente de 1 hasta el infinito. Entonces es importante que cuando estemos en una función y te pongan una n de naturales, entiendas que están hablando del conjunto que va del 1 a más infinito. Dentro de los números naturales hay algunos subconjuntos, o sea que son parte de él, como son los números pares y los números impares. Recuerda que también tenemos los números primos, que eran aquellos que son divisibles entre el mismo y uno solamente. También tenemos cuadrados perfectos, 4, 9, 16, y cubos perfectos. Esto se usa algunas veces en funciones, pero al menos para que lo tengas como referencia. Por otro lado tenemos el conjunto de los números enteros. Recuerda que se representaba con z, y este conjunto incluye ya a los números negativos, es decir, la extensión de los naturales. Entonces, ahora vamos a incluir el opuesto de 1, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, cuando estemos en funciones y te aparezca una z, debes de tener muy claro que te están hablando de esto que ves acá, de valores negativos y positivos. Son números enteros. Observa que no son valores con fracciones, cosas por el estilo, decimales. Son simplemente una extensión de los números naturales. Por otro lado tenemos, dice la teoría, que hay algunos enteros positivos. Es decir, cuando contemplamos solamente la parte positiva del conjunto, y también hay unos enteros negativos cuando tomamos la parte negativa del conjunto. También aquí podemos hablar de números primos, de cubos perfectos, pero quedémonos principalmente con la idea de estos dos primeros. Luego, por otro lado, tenemos el conjunto de los números racionales, que son los que tienen la forma a sobre b, fracciones racionales. El denominador, recuerda que nunca puede ser cero, su notación es q, esta q que ves por acá. Y algunos subconjuntos. Esto es importante, ¿verdad? Que entiendas que, por ejemplo, cuando te hablan de un natural es un racional, de un entero más es un racional, porque tienen la forma a sobre b, es decir, tienen un numerador y un denominador que es entero. Recuerda que si tienes al número 5, debajo del 5 hay un 1, 5 y 1 son enteros, y eso hace que sea una fracción racional. Por otro lado tenemos los irracionales, ¿verdad? Que son todos aquellos valores que tenían una expansión decimal al infinito aperiódica, y ahí debes de tomar en cuenta, igual que cuando estamos en funciones y te hablan de un irracional, tienes que tener una noción de qué número te están hablando. Por eso es importante ver el video, que en una profundidad mayor hace una explicación de cada conjunto y sus respectivas características. Ok, entonces, por otro lado, entonces tenemos ya en resumen el conjunto de los números reales. Esto es vital en funciones, porque muchas veces vamos a tener en el dominio o en el codominio una R, y tienes que saber a qué se refiere cuando te presentan una R. Es decir, cuando te presentan una R, te están hablando, obsérvalo acá al final, de cualquier conjunto, subconjunto de R, que en este caso son
los irracionales, los naturales, los enteros y los racionales. También es importante que veas aquí en estas figuras que, por ejemplo, este dibujo que abarca todo acá son los racionales, pero observa que dentro de él, como que si fuera un, un cajón de compartimientos, dentro de él está Z y a la vez dentro de Z está el conjunto de los números naturales. Es sumamente importante que tengas en cuenta esta información, es vital para que cuando estemos hablando de algún conjunto en específico, sepas de qué te hablan, de qué clase de números te hablan. Luego iniciamos aquí con esta habilidad. La habilidad dice evaluar el valor de una función dada en forma gráfica o algebraica. Ya en el video anterior vimos cómo podíamos expresar gráfica o algebraicamente una función. Entonces ahora me dicen acá que determine el valor. Este video que te estoy indicando acá explica de manera amplia toda esta información. Pero en resumen, ¿qué significa evaluar el valor de una función? Aquí dice que se vio que una función también puede representarse algebraicamente. Esto es, se construye un modelo mediante una ecuación, el cual recibe el nombre de criterio. Y vimos también que este criterio, en el video de la clase anterior, yo lo podía escribir como y igual a f de x y mencionamos que estos son fórmulas, Entonces, por ejemplo, aquí dice que la ecuación y igual a 2x más 5, observa que tiene esta forma, y, que es este valor que tenemos acá, igual a 2x más 5, es decir, a un criterio que depende del valor de x. Entonces, esto es algo que está en función de x, dependo de x. Si lo queremos escribir como función, entonces y lo escribimos a su equivalente f de x y se lee como f de x es igual a 2x más 5. Este sería el criterio de la función o el modelo matemático. Aquí simplemente te quieren hacer resaltar de que puedes usar en vez de f, puedes usar una C, una G, una H, o sea, es irrelevante la letra que uses acá como F o en vez de F. Entonces, dice la teoría que es importante notar que los paréntesis que son parte de la función no significan multiplicación. Más bien la notación significa f de x o la función de x. ¿Verdad? Aquí, que no, esto no quiere decir f por lo que está en paréntesis. Aquí dice claramente la función de x o y en función de x. Y es el valor de x bajo la función f. ¿Ve? Y es el resultado o es el valor de x bajo la función f. F es el nombre de la función, x es el elemento del dominio. Recuerda que en el video anterior vimos que el dominio era el conjunto de salida, lo expresábamos en el eje x, estábamos en el plano, y en el diagrama era el conjunto de salida. Bueno, y ya desde antes viene indicado que f de x es lo mismo que y, que es esta expresión que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué es evaluar una función? Evaluarla. Bueno, es algo muy sencillo. Dice que consiste en sustituir x por el valor dado para x en la ecuación y luego simplificar la expresión. Entonces, simplemente, si se desea saber el valor de x igual 3 en la función anterior, entonces es lo mismo que hallar f de 3. Entonces, el modelo dice que f de x es igual a 2x más 5. Entonces, como estamos indicando que x toma el valor de 3, reemplazamos x por 3 y donde esté x ponemos 3, entonces 2 por 3, 6 más 5, 2 por 3, 6 más 5, 11. Aquí hay un error, así que obvia este 6 que tienes acá, no, más bien obvia este 11, porque aquí es 2 por 3, 6, que está bien, pero en vez de 11 es un 5. Entonces esto hay que anularlo y decimos que es 3, 2 por 3, 6, más 5, 11, no 17. Esto tiene un error aquí. Al igual que en las ecuaciones, dice la teoría, las funciones pueden evaluarse
para muchos valores de x. Recuerda que en el dominio puede haber infinidad de valores y puedes evaluarlos en la función. Vamos a ver un poquito de ejemplos de cómo se haría la evaluación, digamos, en una gráfica, como lo estás observando acá. Entonces dice que busquemos qué resulta de evaluar 3 en la función, 0, menos 3, 4 y 2. La función aquí se llama f, recuerda que puede tomar cualquier nombre. Entonces, ¿qué hacemos para buscar? Eso también lo podemos leer como imagen de 3. Vamos a buscar el resultado de evaluar 3. También podemos hablar aquí imagen de 3, imagen de 0, imagen de menos 3, imagen de 4, imagen de 2. Entonces dice que se busca el valor dado para x en el eje x, en este caso el número 3, para la opción A. Entonces nos vamos aquí al 3, lo tenemos acá, observa, 1, 2, 3, y subimos hasta pegar con la trayectoria o el trazo, y nos vamos, una vez que estamos en este punto, nos vamos al eje Y y observamos que la imagen o el resultado para 3 es el número, tenemos aquí, sería 1. Obsérvalo acá. Estoy en 3, subo al trazo aquí, me muevo hacia el eje Y y observamos que es 1. Entonces, en este caso, la imagen de 3 o el valor para cuando x es 3 en esta gráfica sería 1. Obsérvalo acá donde lo marcaron, 3 con 1 y la imagen de 3, 1. Aquí lo tenemos ya el resultado listo. Y ese es el proceso que se sigue para buscar en una gráfica la imagen de un valor. Para f de 0, dice que para f de 0, si me ubico aquí en 0, si me ubico aquí en x0 y subo, llego más o menos a este valor acá. ¿Verdad? Esto sería, vamos a ver, para f de 0, en teoría sería un 2. No se aprecia muy bien con precisión, pero en teoría sería un 2, la imagen de 0 aquí. Luego tenemos la imagen de menos 3. Entonces me ubico en menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Si bajamos, observa que si bajamos a la trayectoria de menos 3, si bajamos hasta este punto y me voy al eje Y, tengo un menos 3. Pues aquí lo vemos, ¿ve? La imagen de menos 3 es menos 3. La imagen de 4, nos venimos aquí a 4. Todos estos son la misma gráfica, ¿verdad? Entonces, si nos venimos aquí a 4, la imagen de 4, observa que el valor en X está en el puro eje y exactamente ahí pasa el trazo. Entonces, la imagen de 4 o el valor para 4 decimos que es 0. Aquí lo vemos. Y el valor para 2, para cuando X vale 2, si subimos aquí al eje, si subimos paralelo al eje Y, en 2, y entonces llegamos a 4. Es decir, la imagen de 2 es 4. Bueno, entonces ahí, a grosso modo, eso es hallar el valor de la función en una gráfica, ¿ok? Te ubicas en X, vas al trazo, te mueves hacia el eje Y y esa coordenada que está aquí determina quién es el valor para, en este caso, Y. Vamos a ver aquí, dice f-1. Es que f-1 no lo veo aquí en la instrucción ABCDE. Bueno, se ve en este gráfico aquí f de menos 1, este dato que está acá. F de menos 1 está en el puro F, en el puro eje, el menos 1. Entonces es la razón por la que es 0. Ok, listo. Bueno, entonces esta parte, en eso es lo que consiste. Evaluar el valor de una función en un modelo matemático, o sea, una expresión algebraica. Simplemente es tomar el valor de x, reemplazarlo aquí. También es lo mismo que, o decimos que es lo mismo que hallar una imagen que está más adelante. Y gráficamente es como lo acabamos de ver en estos ejemplos. Ahora viene una actividad donde tú tienes que aplicar esto que te acabo de decir acá. Entonces, cuando x vale menos 2, te vas a menos 2 y tienes que indicar cuál sería su resultado, o lo mismo que imagen, y así para cada una de estas gráficas. Posteriormente, vamos a ver
Aquí dice la habilidad matemática, analizar una función a partir de sus representaciones. Es decir, aquí es algo más profundo, porque es analizar una función a partir de su forma algebraica, gráfica, es decir, como sea. Entonces tienes que aprender a examinar las funciones de acuerdo a su notación. Ya vimos en el video anterior varios conceptos de los que tenemos acá. En el video anterior habíamos visto que era un dominio, que era un codominio. Simbólicamente, puedo decir que una función, su dominio, le puedo asignar una letra cualquiera, a b, una letra cualquiera, donde siempre, aquí lo que tienes que tener claro es que esto que está aquí siempre va a ser el dominio. Conjunto de salida, recuerda los diagramas. Y este va a ser el codominio, conjunto de llegada. Entonces, el dominio de la función se denota como d sub f, es una forma de decirlo, d sub f, el dominio de la función, diríamos que es A, y corresponde a los elementos del conjunto de partida, que también dijimos se llaman preimágenes. El ámbito de la función se denota como A sub f, es una forma de decirlo, f de A, o sea, también podemos decir f de A, conjunto de todas las imágenes, que es el conjunto de llegada, que se relaciona con elementos del conjunto de partida de imágenes. Por eso es que es bueno, favor, si no has visto la clase anterior, revisarla porque ahí dimos la introducción a todo esto. Entonces, si no has visto esa clase, aquí vas a estar muy perdido. Así que, por favor, vea esa clase si no la has visto, la clase anterior a esta, la de introducción a funciones. Y por otro lado tenemos el codominio de una función que se denota como C sub f igual a b, que sería esto, y corresponde a los elementos del conjunto de llegada. La expresión algebraica f de x igual y expresa el criterio o la fórmula de la función. Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión acá, esta notación, observa, dice f dos puntos. Estas llavecitas de corchete significan conjunto. Este conjunto está formado por los números 1, 2 y 3. A esto en funciones es lo que le vamos a llamar el dominio, que sería lo mismo que esta A que ves acá. Es decir, esta A ahora se me convierte en un conjunto que está formada por los elementos 1, 2 y 3. Y su codominio, escucha bien, codominio, está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es muy importante que entiendas algo. Cuando tienes corchetes en el dominio y codominio, lo que te están diciendo es que los únicos números que puedes usar son los que ves acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Ahora observa, te dan un criterio, este que está aquí. Determina el dominio, codominio y ámbito de la función y además la imagen de 3. Entonces observa lo siguiente. Ya sabemos que lo que está en el conjunto de salida siempre es dominio. Entonces por eso el dominio es 1, 2 y 3. Todo esto. Codominio es el conjunto de la llegada, este que observas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así de fácil. Dominio, codominio. Pero para hallar el ámbito, recuerda que el ámbito es el conjunto que está formado por todos los elementos que tienen una preimagen. Entonces, si en el dominio me dan un 1, ese 1 yo tengo que ver con quién se relaciona o cuál es su resultado, y con esto no lo puedo saber, así como está. Con el criterio o una gráfica así. Entonces, en este criterio ya vimos antes que yo puedo evaluar al número 1, y si tú evalúas al número 1, obsérvalo aquí, 2 por 1, 2. Entonces quiere decir que 1 en la salida se asocia con 2 en la llegada, es decir, con este 2 que está aquí. Entonces, evaluando el 1, obtengo un 2. Evaluando al 2, obtengo un 2 por 2, 4. Y evaluando al 3, obtengo un 6. Quiere decir
que los únicos valores que tienen una preimagen son el 2, 4 y 6. Es decir, aquí 2, 4 y 6. Observa que el 1, el 2, el 3 y el 5 no quedan relacionados con nadie. Entonces, recuerda que el codominio era todo el conjunto llegada completo, o sea, esto. Pero el ámbito puede ser todo eso o una parte. Y entonces, aquí lo que quiero que observes es que si tengo el criterio y el dominio, se me hace fácil determinar el ámbito, porque puedo saber cómo relaciono las cosas. Ahora me dicen, la imagen de 3. Bueno, la imagen de 3 sería evaluar la función para cuando x vale 3. Y cuando x vale 3, 2 por 3 son 6. Quiere decir que la imagen es 6. Y problema resuelto. Ahora bien, veamos este segundo ejemplo. Y aquí vamos a detenernos un poco. Porque en este ejemplo tengo en el dominio, observa bien, un conjunto, pero tiene algo que llamamos intervalos. Ok, los intervalos son formas de representar subconjuntos de la recta numérica. Y vamos a tratar de explicar un poquito eso, porque si te cuesta interpretar esta notación, vamos a tener problemas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Observa que aquí te dije que esto era corchetes y que esto significa que vamos a tomar esos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 o aquí 1, 2, 3. Pero cuando tengo una notación de intervalo, aquí te invito a ver el video que tengo sobre intervalos en el canal, porque este es un tema un poco amplio. Aquí vamos a tratar de hacer un resumen de esto. Ok, cuando hablamos de un intervalo es totalmente diferente a esta situación. Aquí me están diciendo que en la recta numérica vaya desde menos 3 hasta 2. ¿Ok? Eso es lo que me están diciendo aquí. Pero que en menos 3 vamos a hacer una cajita. Inclúyalo y cuando llegue al 2, por favor, exclúyalo. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, vean, es sencillo. Cuando el intervalo tú lo ves cerrado como acá, eso significa inclusión. Es decir, vamos a incluir a ese extremo. Pero cuando tú el intervalo lo ves abierto como acá, se llama exclusión. Entonces lo que te están diciendo es que en el conjunto de salida vamos a arrancar desde el menos 3 hasta el 2, pero ese 2 lo vamos a excluir del dominio. Es decir, no va a estar en el dominio de la función. Entonces, este 2 es un valor inexistente en este intervalo. Esto se llama intervalo. Es decir, de menos 3 a 2 podemos usar cualquier valor que pertenezca a los números reales. No pienses en menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. No. Este conjunto de números que ves acá abarca cualquier valor que esté entre menos 3 y antes de 2. Eso es lo que significa. Entonces, mi dominio va a ser ese intervalo, desde menos 3 a 2, abierto, así se lee. El codominio, obsérvalo aquí, dice que es R, conjunto de llegada. R es muy importante que también sepas que en esta notación de intervalos se expresa así, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me dicen R me están hablando de toda la recta numérica completa. Recuerda lo que te dije al principio, que cuando me hablan de R, me están hablando de números naturales, enteros, racionales. Entonces, R te están diciendo, no me deje ningún número por fuera.
Ese sería el codominio, conjunto de llegada. Y me dan esta fórmula o modelo matemático. Me dicen que determine el dominio, el codominio, el ámbito y la imagen de 1. Entonces, ojo. Para el ámbito, cuando tengo un intervalo en el dominio, simplemente vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar el -3, que es el extremo izquierdo, y vas a evaluarlo en la función o modelo. Observa aquí, entonces -3 a la 3 menos 1. -3 a la 3 menos 1. Esto nos da -28. Y vamos a evaluar el 2. 2 a la 3 menos 1. Esto me da 7. ¿Qué significa esto? Que el ámbito va a ser la imagen de -3, que es -28. Vamos a ponerlo aquí. Cerrado el -28, porque su imagen es un valor que está incluido. Y la imagen del 2 dijimos que es 7. Y aquí lo ponemos abierto. Entonces, este sería el ámbito de esta función. Es decir, la imagen de -3 es -28 y la imagen del 2 es 7. Pero como el 2 está excluido, también tenemos que excluir al 7. Y la forma de decirlo es con un intervalo abierto. El -3 está incluido, su imagen es -28. La forma de indicarlo es con un intervalo cerrado. Y ahora me dicen que encuentre la imagen de 1. Entonces simplemente evaluamos el 1. 1 a la 3 menos 1. 1 a la 3 menos 1. 0. Y esa sería la imagen de 1. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo hallar dominio, codominio y ámbito cuando me dan esas formas matemáticas. Siguiendo dentro del tema de evaluación de funciones, tenemos otro ejercicio que es encontrar preimagen de un número y la imagen de un número dada la fórmula. Ya sabemos en diagramas cómo hacerlo en un diagrama, ¿verdad? Conjunto de salida, ahí están las preimágenes, eso lo vimos en el video 1. Pero ¿cómo hacemos cuando tengo el modelo matemático para encontrar la preimagen o la imagen? Es muy sencillo, pero tienes o vas a ocupar ciertos conocimientos. Ok, voy a explicar primero la imagen, que es lo más sencillo. La imagen es lo que acabamos de ver antes. La evaluación del número, es decir, vamos a tomar a x como 0. Siempre que te digan, busca la imagen de, recuerda que eso es un valor que está en x, conjunto de salida. Entonces, vamos a tomar a x como 0 y simplemente lo vas a evaluar aquí en la función. Entonces, ¿dónde está la x? Vamos a poner el 0, obsérvalo aquí. ¿Dónde está la x? Va el 0, f de 0, f de 0, 4 por 0, 0 menos 1, y eso te da -1/3. Eso quiere decir que la imagen de 0 en este criterio que te dan aquí es -1/3. Pero para la preimagen tenemos que hacer algo diferente. La preimagen de 5 significa que ese 5 es un valor para y. Y esta es la clave. Cuando te preguntan por la preimagen de un número, ese número lo vamos a usar como el valor de y en la función. Entonces, este es el modelo. Recuerda que f de x podemos cambiarlo por y. Entonces, eso es lo que hago. En vez de usar f de x, voy a cambiarlo por y. ¿Es obligatorio? No, se recomienda. ¿Okay? No, más bien lo dije mal. No es obligatorio, pero se recomienda. Entonces, como voy a buscar la preimagen de 5, lo que te están diciendo es lo siguiente. Si y vale 5, recuerden que aquí están los valores para y. Si y vale 5, dime quién es el valor en x. Entonces, si y vale 5, dime quién es el valor en x. Entonces, aquí tienes que resolver una ecuación matemática. Entonces,
necesito despejar este valor para x. Eso quiere decir que este 3 que está dividiendo a todo esto, yo lo paso a multiplicar a 5. Aquí está, 3 por 5, 15. El menos 1 que está restando, tú sabes que tiene que pasarlo a sumar acá. 15 más 1 es 16. Y el 4 que me queda multiplicando a x pasaría a dividir. 16 entre 4 igual 4. Eso quiere decir que cuando estoy en la función la preimagen de 5 es 4. Es decir, que cuando x vale 4, mi y vale 5. Aquí te sugiero que vea si estás flojo en ecuaciones lineales, te sugiero que observes un video de ecuaciones lineales para entender este tema de las preimágenes. ¿Okay? Y luego tenemos una actividad donde todo esto que te acabo de explicar acá es lo que se busca que encuentres. Si mi dominio vale R, entonces encuentra el codominio, el ámbito según corresponde y el dominio respectivamente para cada uno de estos casos. ¿Okay? Son 8 casos. Entonces es muy importante haber entendido lo anterior para poder realizar esta misión que tenemos acá. Aquí tenemos otra actividad referida a lo mismo, determine la imagen y preimagen según corresponda. Eso solamente hace referencia a esta parte. Allá hay imágenes y preimágenes. Y por último viene análisis en las representaciones gráficas. Súper importante ver este video. Si el video está aquí es para que lo veas, porque aquí se profundiza todo lo que está en esta guía. Esto es simplemente una guía. La guía tiene la teoría y tiene la explicación, pero yo estoy tratando de explicarte la guía. Entonces, ¿a qué nos referimos con intersección con los ejes? Entonces, cuando tenemos una gráfica, cuando hablamos de intersección con los ejes, es observar por dónde la gráfica toca al eje X y toca al eje Y. Entonces, como puedes observar aquí, al eje X lo tocamos en 4, en menos 1, en menos 2 y en menos 6. Entonces, para hablar de las intersecciones con el eje X, siempre vas a tomar la coordenada x, 0 porque son valores en el eje. Entonces vas a decir que si x es 4, la coordenada sería 4,0. Que si el corte es en menos 1, menos 1, 0. En menos 2, menos 2, 0. Y en menos 6, no, aquí en menos 5 más bien, perdón. Ajá, en menos 5, es que casi no se ve. Entonces es menos 5,0. Pero cuando es el corte en el eje Y, vas a tomar al número que está en el corte como Y, obsérvalo aquí 2, y la preimagen siempre será 0. Esto es sumamente importante, muchachos, que lo tengan en cuenta. Cuando son cortes con el eje X, la imagen es 0, y cuando son cortes con el eje X, la imagen es 0, y cuando son cortes con el eje Y, la preimagen es 0. Y tiene sentido porque si el número está en el eje Y, la X es la que vale 0. Si el número está en el eje X, la Y es la que vale 0. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es muy importante para hacer análisis de gráficas. Y esa es la actividad que tienes acá, que determine la intersección con los ejes, tanto el eje X como el eje Y los describas tal cual aparece aquí en este campo. Luego tenemos igual un video para que lo observes. Este video explica lo que yo voy a explicar aquí, pero con más profundidad. Entonces, aquí, ¿cómo encontramos preimágenes e imágenes? En una gráfica. Ok, entonces es muy sencillo. Nos vamos a ir, por ejemplo, aquí dice par ordenado. Okay. En una gráfica, para hallar imagen y preimagen, es vital tener la coordenada. Entonces, si nos vamos al punto A, aquí, en A, observa que en X vale menos 5, estoy en el eje,
Como x vale menos 5 y estoy en el eje, entonces y vale 0, porque es un corte en el eje x, como acabo de mencionar antes. Entonces, ¿qué significa esto? Que menos 5, perdón, sería la preimagen y 0 sería la imagen. Así de fácil. Si nos vamos a la coordenada B, observa que en X estoy en menos 4 y en Y estoy en 2. Quiere decir que la coordenada es menos 4,2. Menos 4 es la preimagen, 2 es la imagen. En la coordenada C estoy en el puro eje, o sea que X vale menos 2 y Y vale 0. Es lo mismo, menos 2 es la preimagen y 0 es la imagen. El punto D aquí, observa que Y vale 2, porque estoy en el eje, entonces Y vale 2, y si Y vale 2, mi X vale 0. Aquí es importante saber que también puedo escribir la coordenada como f de 0 igual 2, es decir, la imagen de 0 igual a 2. Esto te lo presentan aquí para que también juegues un poco con la notación simbólica, ¿verdad? Donde 0 es la preimagen, recuerda que esto es lo que está en X, y 2 es el resultado Y. Entonces 0 es preimagen de 2, y 2 es la imagen de 0. Y en el punto E sería aquí, la preimagen es 5, y la imagen sería menos 2. Obsérvalo acá, si te vienes para X y para Y. Entonces, una forma de decirlo sería que la imagen de 5 es menos 2, en coordenadas 5, menos 2, y en palabras 5 es la preimagen de menos 2, y menos 2 es la imagen de 5. Así que esto, que es muy sencillo, tienes que estudiarlo con detenimiento. La actividad es hacer exactamente esto anterior. Que me digas menos 4 es la preimagen de qué valor. ¿Ok? Con base en la gráfica, en ambas. Luego tenemos el análisis del dominio, muy importante el video para que profundice, por favor, porque lo que yo estoy haciendo ahorita es explicándote en general la guía, los conceptos y lo que habría que hacer. Entonces, en una gráfica, ¿cómo encontramos el dominio? Ok, muy importante. Recuerda que esta gráfica es la representación de algún fenómeno, ya sea de la naturaleza, estadístico. Ahora que estamos en pandemia del COVID, tú has visto que todos los días en las noticias te representan con gráficas lo que va sucediendo. Entonces, esto es un fenómeno. Entonces, como tal, este fenómeno lleva un recorrido inicial y un recorrido final con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Esta gráfica que observas acá, con base al eje X, lleva un recorrido. Observa esta línea que está como más gruesita aquí. Y este recorrido arranca en este extremo que tiene un puntito, aquí que sería menos 5 en X. Y observa que si nos vamos de forma continua, vamos a llegar a un punto final. Saliendo de izquierda a derecha, vamos a llegar a un punto final aquí. Este punto final es 4. Quiere decir que el conjunto de salida se mueve desde menos 5 hasta 4 y eso es lo que observas acá como dominio. Como este puntito está negrito y este también, quiere decir que estos valores en X los estoy incluyendo y por eso pongo el intervalo que ya lo mencioné antes de forma cerrada, ¿ok? Desde menos 5 hasta 4. ¿Qué valores incluyo? Todos estos que observas acá. Tanto números exactos o números irracionales, los que sea. Recuerda que esto no tiene limitación de números. Esto es un subconjunto de toda la recta que para no poner todos los millones de números que pueden haber aquí, uso solamente los extremos.
Pero veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 tiene algo particular. De izquierda a derecha, lo que tú ves son solo puntos. No tenemos un trazo sobre los puntos. Entonces, eso quiere decir que si me ubico en este punto, el valor en x es menos 5. Aquí está, menos 5. Si me ubico en este punto, menos 4. Si me ubico en este punto, menos 2. Si me ubico en este punto, 0. Es decir, tengo que ubicarme en cada punto de forma individual para ver qué valor va en x del dominio, porque no tengo un trazo sobre los puntos. Y si me ubico aquí en el último punto, 4. Entonces, y recuerda lo que te dije antes, cuando son corchetes, me está diciendo que use exclusivamente estos números. Es muy diferente a un intervalo. Entonces, aquí decimos que esto es un modelo matemático continuo, porque tiene un trazo continuo, y a esto le llamamos un modelo o un trazo discreto, sin trazo. Veamos aquí en este otro ejemplo. Aquí tengo un trazo, obsérvalo bien, y aquí termina en una flecha, no se aprecia muy bien, pero es una flechita, acá. Entonces, de izquierda a derecha, empiezo en este punto, que sería menos 4, te vas sobre la trayectoria y aquí te vas a encontrar con un agujerito. Tal vez no lo ves bien, pero ya en la guía impresa no sé si se verá bien o ampliando la imagen, pero aquí hay un agujerito, una bolita blanca que dijimos hace un rato es una exclusión. Entonces, arranco aquí en menos 4, observa, me vengo aquí por el trazo, me topo esa bolita, pero puedo continuar y termino en un valor que tiene flecha. Eso significa que este trayecto continúa en el eje X hasta el infinito. Por eso es que aquí vas a observar que dice que el dominio va de menos 4 a más infinito. Pero aparece algo nuevo, menos el 3. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos estos valores en mi trayecto, debo excluir a este número que aparece aquí en X. Es decir, al número 3. Entonces, cuando en tu trayectoria te encuentres una bolita blanca, de ese dominio tienes que excluir a ese número. Y la forma de decirlo es poniendo todo el trayecto, pero indicando al final que tienes que quitar a ese número. Y esa es la razón por la que se pone aquí menos el 3. Esto se llama un modelo discontinuo, es decir, es una función discontinua porque tiene un saltito en este valor. Veamos aquí. Aquí tenemos igual siempre, váyase de izquierda a derecha. Observe aquí, aquí arranca según este trazo, arranca en menos 4 y si usted se va por el trazo, termina en X en 0, aquí, en X0. Recuerda que estamos en el dominio, por lo tanto son valores en el eje X que tienes que observar según el trazo. El trazo lo que te indica es de dónde a dónde me muevo. Entonces me muevo de menos 4 a 0. Obsérvalo aquí donde está, de menos 4 a 0. Pero observa que la gráfica se corta y brinca hasta aquí, hasta este trazo que está acá. Es decir, todo este espacio me queda sobrando. Este nuevo trazo, que sería otro trazo, arranca en 2 y por la flecha va al infinito, termina en más infinito. Por eso vas a observar que en algunas funciones tenemos lo que llamamos uniones. Es decir, el dominio de esta trayectoria va de menos 4 a 0, que es este trazo, y luego hay que unirlo con este que va de 2
a más infinito en el eje X. ¿Por qué infinito? Por la flecha. Y también es un modelo discontinuo, ¿ok? Porque tiene un saltote. Luego viene la práctica. Aquí en esta práctica es para que tú determines, con base en cada gráfica, cuál es el dominio. No pierdas de vista cuando ves puntos, ¿verdad? Individuales. Hay que tener cuidado con eso. Y donde hay saltos. Luego, ámbito, sumamente importante, ver lo que es el ámbito. Por supuesto, el video, ¿verdad? Ok, en el ámbito estamos hablando de el recorrido de la gráfica, pero ahora no en el eje X, sino en el eje Y. ¿Qué significa esto? Que igual de izquierda a derecha puedo verlo, pero si me ubico acá, ahora no voy a ir a ver el valor en X, sino que voy a ir a ver el valor en Y. Entonces, si tú observas aquí esta coordenada, su valor en Y está en menos, vamos a ver, menos 1, menos 2, menos 3, en menos 4. Si te vas a este extremo, también su valor en Y es menos 4. Quiere decir que si trazamos líneas horizontales, la parte más baja de esta trayectoria en el eje Y está aquí en menos 4. Si vamos pintando de forma horizontal hacia arriba, observamos que en todo momento pegamos con la gráfica. Y podemos notar que se me acaba el camino cuando llego a 3. ¿Qué significa esto? Que todo el conjunto de imágenes de esta gráfica lo encuentro de menos 4 a 3. Una técnica que puedes hacer es la del trazo de líneas horizontales como hice yo. Entonces yo me vine aquí, entonces observa, esta es la parte más baja. Y si me vengo aquí moviendo de forma horizontal, ¿a dónde termino? Y observa que termino sin ningún salto en la gráfica. Entonces, esto me permite decir que las imágenes van de menos 4 hasta 3. Y si nos venimos ahora al ejemplo 2, veamos lo mismo. Esta es la gráfica, buscamos la parte más baja. La parte más baja está aquí en menos 3, en este valor. Menos 1, menos 2, menos 3, aquí. Y si horizontalmente vas pintando, observa que tocas gráfica en todo momento, pero estas flechas significan que esto sigue subiendo hasta el infinito. Entonces, el ámbito de esta gráfica va desde menos 3, te vas pintando tú, pero obviamente como hay flechas, tendrías que ir pintando hasta el infinito. Por eso el ámbito va de menos 3 hasta más infinito. Vamos a ver esta 3. En esta 3 dice que, ok, mi parte más baja, es importante eso, ubicar siempre la parte más baja. Los valores, si te ubicas aquí a la izquierda, este es mi valor para X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pero para Y, estamos hablando de, supuestamente, menos 1, menos 2, menos 3. Ok, sería menos 3 en Y, en buena teoría. Pero ¿qué pasa aquí en este extremo? Tengo una flecha. Esta flechita me dice que yo vengo aquí hasta infinito. Entonces quiere decir que si yo vengo aquí hasta infinito, en Y vengo desde el infinito, menos infinito, obsérvalo aquí. Entonces tienes que ir horizontalmente aquí, tin, 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 tin. ¿Y a dónde termino en la parte más alta? Termino en 2, pero ese 2 tiene esta bolita abierta. Entonces quiere decir que se excluye ese número 2 y por eso el ámbito viene desde menos infinito hasta el 2. ¿Ok? Veamos aquí en esta. La parte más baja aquí, vamos a ver, aquí tengo este extremo como una flecha. Es decir, esto baja. Eso quiere decir que si esto baja en el eje Y, yo empiezo aquí a hacer las rectas que te dije horizontalmente
desde menos infinito, aquí toco gráfica, pero observa que aquí hay otra flecha hacia arriba, entonces quiere decir que yo iría desde menos infinito hasta más infinito con ese ámbito. Y significa que ese ámbito sería todo el conjunto de los números reales, el ámbito. ¿Ok? Estamos en el ámbito, el recorrido de la gráfica en el eje Y. Recuerda que flecha significa ir hasta infinito, tanto en X como en Y. Y esta es la actividad que vas a tener aquí para resolver el ámbito de cada gráfica, son solo 4. Luego tenemos lo que se llama el régimen de variación. Por favor, observa el video para que complementes lo que yo te voy a explicar. El régimen de variación tiene que ver con el comportamiento de la gráfica en el sentido de determinar en qué partes o sectores del trayecto esa gráfica crece, decrece o se mantiene constante. En física se usa mucho esta información para determinar dónde, por ejemplo, un vehículo acelera, desacelera, se mantiene constante, dónde crece, dónde aumenta, dónde decrece su velocidad o si su velocidad es constante. Ahí se utiliza en la parte práctica mucho esta información. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Aquí dice el régimen de variación o intervalos de monotonía, que también así se dice, de una función, considerando, esto es muy importante, esto se hace con base en el dominio, corresponde a la sucesión continua de valores de la variable en los cuales la función posee el mismo comportamiento, crece, decrece o constante. Entonces, ¿cómo sabemos que un modelo es creciente? Bueno, si tú observas el trazo, otro tips importante, obsérvalo de izquierda a derecha. Si te pones aquí en este punto a la izquierda, en este punto a la derecha, de izquierda a derecha, si tú observas, esto es una subida. Supón que te vas a poner aquí en bicicleta. ¿Qué harías si estás aquí en bicicleta? ¿Qué pensarías? Que tienes que subir. Cuando yo tengo que subir de izquierda a derecha de forma empírica, no matemática, esa parte o ese trayecto es creciente. Matemáticamente se dice que una función es creciente en un intervalo, el intervalo sería este, desde x sub 1 a x sub 2. El intervalo recuerda que es un subconjunto de la recta. Entonces dice, x1 es más pequeño que x2 y por supuesto este número, si fuera un número, es más pequeñito que este porque está a la izquierda. Pero observa que la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. Obsérvalo aquí. Dice, x1 es menor que x2, pero la imagen de x1, pero la imagen de ese x1 también es menor que la imagen de este x2. Es decir, como que conservan, por decir así, la desigualdad. Hablando de que estas son preimágenes y estas son imágenes, para todo x1 y x2 que está en ese intervalo. Esta es la forma de decirlo matemáticamente. Pero si tú observas de izquierda a derecha que hay un ascenso, ese trayecto es creciente. Así de fácil. Entonces veámoslo aquí. De izquierda a derecha, no pierdas de vista. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha solo hay ascenso en esta parte. Aquí. De este puntito a este puntito. Entonces te vas al dominio. Este puntito, su valor en x es menos 5. Y en este puntito, su valor en x es menos 2. Es decir, de menos 5 a menos 2, yo voy en ascenso. ¿Ok? Y se ponen siempre los intervalos abiertos porque estoy diciendo que es un modelo estrictamente creciente o estrictamente decreciente. No se mencionó antes, pero aquí te hago la aclaración. Siempre los intervalos de monotonía de estrictamente creciente y decreciente usamos los intervalos abiertos. Entonces, crece solamente aquí. Observa que si te pones en este punto,
irías de bajada. Entonces ya no sería creciente. Si nos venimos al ejemplo 2, de izquierda a derecha, de izquierda, si te paras aquí en este punto, irías de bajada, y aquí ya irías de subida, ¿ve? Entonces irías de subida desde 0, aquí en X, que es la preimagen de este número, como hay flecha, hasta más infinito. Entonces quiere decir que esta gráfica crece desde 0 hasta más infinito en su dominio, que también podríamos escribirlo como R más. Cuando tú veas un R más, te están diciendo de 0 excluido a más infinito. Esta es una forma de escribirlo diferente. Veamos el ejemplo 3. El ejemplo 3, aquí no hay subida, aquí voy plano. ¿Dónde comienzo a subir? Aquí en menos 2. Comienzo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo y dejo de subir hasta 3 aquí. Pero 3 abierto porque recuerda que está la bolita abierta, y aparte de eso que aquí acabamos de indicar que los intervalos de monotonía crecientes y decrecientes siempre se ponen abiertos, siempre. Vamos a este 4. Si vienes a este trazo, aquí vas de bajada, aquí subes, ¿ve? Aquí tienes que subir. Recuerda que voy de izquierda a derecha. Aquí subo. Subo de menos 1 a 0. Obsérvalo aquí, de menos 1 a 0. Y también subo de 2 a más infinito. Subo de 2 a más infinito. Entonces, en estos dos trayectos, esto es creciente. ¿Ok? De menos 1 a 0. Recuerda que se toma siempre con base al eje X. Es decir, son pedacitos del dominio, pero solo pedacitos donde subo o pedacitos donde bajo. Porque ahora sigue la parte donde decrece. Entonces, ahora observa aquí, decrece. De izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. De izquierda en X a derecha. Entonces, si te vienes y te montas aquí en una patineta, por ejemplo, irías de bajada, obsérvalo. X1 es más pequeño que X2, pero ahora observa que la imagen de este X1 aquí es más grande que la del X2. Observa que aquí la desigualdad, por decirlo así, recuerda que esto significa X1 es menor que X2. La imagen de este X1 es mayor que la imagen del X2. Es decir, esta desigualdad, este simbolito, se nos invierte, contrario a lo anterior. Y aquí por eso decimos que entonces voy decreciendo. Visualmente, solo ubícate de izquierda a derecha, ponte en el punto que está en la gráfica y pues te das cuenta que si estarías aquí en bicicleta tendrías que ir de bajada. Ahí decreces, entonces aquí voy de subida, ya lo vimos en el caso anterior, cuando llego aquí, aquí empiezo a bajar. Empiezo a bajar de menos 2 hasta 4. No hay flecha en este extremo, por lo tanto termino en 4. Entonces, aquí empiezo mi recorrido, voy bajando, voy de bajada, imagínate que vas en bicicleta aquí, entonces vas de menos 2 a 4, abierto igual. Aquí irías de bajada en esta parte, pero como hay flecha, vengo de bajada desde menos infinito hasta el 0, que sería este de aquí. Para hablar de la parte negativa en la recta numérica, usamos R menos, es decir, el conjunto de los números reales negativos. Puedes usar esta notación o esta, cualquiera de las dos te. Y por último tenemos los modelos de función constante. Función constante dice que una función f es constante en un intervalo si dados dos valores x1 y x2, x1 siempre es más pequeñito que x2 porque está a la izquierda, pero el conjunto de imágenes, observa, es igual. ¿Y cómo te das cuenta con solo observar? Te das cuenta con solo observar porque
vas a notar que hay una línea horizontal. Hay una línea horizontal, obsérvalo. Hay una línea horizontal aquí. Esta. Ahí decimos que el modelo es constante. ¿Ok? Aquí voy de bajada, constante. Aquí voy de bajada. Entonces, veamos las grafiquitas. Aquí voy subiendo, aquí voy bajando, pero llegado a este punto, aquí hay una partecita constante, obsérvala. Entonces, de 2 a 4 voy constante. Si fuera velocidad en un automóvil, quiere decir que en este trayecto él va constante. ¿Verdad? Entonces, aquí va subiendo la velocidad, va bajando la velocidad y llega un punto en el que va constante. Aquí pasaría lo mismo en este trayecto, obsérvalo. Aquí sube, pero acá, observa que hay una flecha de menos infinito. Cuando hay flecha, recuerda el infinito. De menos infinito a este número, voy constante. Quiere decir que de menos infinito a la preimagen de este número, que es 0, mi trayectoria es constante. Por eso dice de menos infinito a 0. Y algo muy importante. En las funciones o en los trozos que son constantes, observa que el intervalo sí se pone cerrado si estas bolitas están pintadas. Obsérvalo aquí. De 2 a 4 va cerrado. Y de menos infinito, que siempre, todos los infinitos en los intervalos siempre son abiertos. Siempre. Y aquí la preimagen de menos 3, como este 3 está pintadito en negro, pues aquí iría cerradito. Entonces, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. Y tenemos ahora una práctica. Donde tienes que determinar los intervalos de lo que ya vimos antes. Te recomiendo ver los videos, por favor, porque ahí está a mayor profundidad la explicación de todo esto. Y por último, la retroalimentación de la guía, ¿verdad? Es importante que llenes esta parte. Y con esto hacemos una breve introducción a esta guía de continuación sobre funciones. Así que, queridos estudiantes, hasta la próxima. Chau, chau. Recuerde que las dudas las puedes enviar, ¿verdad? Recuerda que estamos en el Teams o si no en el WhatsApp y para que sigas avanzando con la guía.